Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en un video más. Me siento muy contenta y muy bendecida de estar aquí de nuevo con ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión ya compartirles acerca de un tema que Dios estaba poniendo bastante fuerte en mi corazón compartir con ustedes. Y este tema es acerca de por qué deberías de aceptar a Jesús como tu Señor o tu Salvador. Y también me gustaría compartirte unos versículos en los cuales hablan de que Jesús es Dios. Me parece importante también platicarles una anécdota muy chiquita. El tiempo en el que fuimos mi mamá y yo junto con unas hermanas muy preciadas con el fin de predicar la palabra del Señor tocando casas, me llegué a topar con algunas personas que eran ateas, pero esta persona en particular se mostró demasiado como que según interesada en saber de las cosas del Señor y como que aparentemente yo de primer momento, hermanos, yo no me había dado cuenta de que esta persona era atea. Pues a mí me dio gusto porque yo pensé que estaba pasando por alguna necesidad y que realmente de buen ánimo quería escuchar la palabra, ¿no? Yo le estaba empezando a compartir, empecé a percibir como algo, como un espíritu de su parte de esa persona que sentía en mi espíritu que no estaba llegando esa palabra a esa persona como debía de ser. Me interrumpe y me dice, entonces si Dios es tan bueno como tú dices, ¿por qué envió a su hijo a morir? ¿Por qué no murió él mismo? ¿Por qué tuvo que permitir que su hijo muriera y fuera lastimado? Entonces yo me quedé meditando y dije, qué astuto es el enemigo, ¿sabes? Si uno no está preparado realmente en las cosas del Señor y tu fe no está bien puesta en el Señor, los problemas, ataques, cosas que el enemigo quiere traer a tu vida, te van a hundir. Aunque hayamos leído la palabra, aunque ya sepamos lo que dice, hay cosas que se nos tienden a olvidar, que necesitamos estar repasando la palabra del Señor. Afortunadamente, hermanos, yo le doy gracias al Señor Jesucristo, porque Él hizo que su luz, su palabra llegara a mi vida, abrir mi entendimiento, y entonces yo pude ver que Jesús es Dios. Y también le doy gracias a Dios por las personas que Él usó. Fueron varias, no fue solo una. Fueron varias personas las que Dios usó. Y le agradezco mucho al Señor porque si no, en este momento, yo creo que con tantas cosas y ataques que el enemigo ha querido enviar, yo ya estaría perdida. Y bueno, mis hermanos, yo quiero compartirles un poco de esta luz que el Señor me dio. Me gustaría que me acompañaran, por favor. Isaías 8:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y bueno, mis amados hermanos, aquí el profeta Isaías ya nos estaba hablando. El Señor puso esta profecía para hablarnos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:18 al 23. Aquí el Señor nos está hablando cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue concebido Jesucristo del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios depositó su espíritu. Él lo depositó, su propio espíritu lo depositó en María. Esto quiere decir que Él mismo se hizo carne y vino a padecer dolor, angustia, por amor a nosotros. En el versículo 21 de aquí de Mateo 1 nos dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es
Dios con nosotros. Aleluya. Dios con nosotros, hermanos. Entonces, podemos comprender que no fue que Dios haya sido malo, no, porque era Él mismo entregándose, se dio a sí mismo, se entregó Él por amor a nosotros. Lo importante es, hermanos, saber quién es nuestro Dios, saber a quién estamos sirviendo, cuál es su nombre, ¿sí? Porque hoy en día, hermanos, hay infinidad de dioses, no podemos llamar Dios a cualquier cosa, porque no es así. Solamente hay un Dios, hay un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor amado Jesucristo. Y podemos encontrar en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte. ¿Te das cuenta? Dios fuerte, Dios, Él es Dios, Padre eterno. Amén. ¿Cómo se le puede llamar Padre si es el Hijo? No nos está hablando del Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, amén, un regalo del Señor nos es dado, Jesucristo nos es dado, aleluya. Dice, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. Como ya desde el Antiguo Testamento, todas estas profecías eran dadas de que este Salvador, este Mesías, iba a venir a morir por amor a nosotros. Dios no se contradice. Y no es que Dios sea malo, porque la palabra de Dios dice que solo hay uno bueno, y es Dios. Amén. Me gustaría que me acompañaran por favor a Juan capítulo 1. Este es otro capítulo en el cual podemos ver cómo Dios nos habla a través de esta palabra de que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el 14, dice, y el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Y te das cuenta que en el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. O sea, el Verbo ya era desde antes. Dice, el Verbo era con Dios. Y fíjate cómo dice aquí, y el Verbo era Dios. Era Dios ese Verbo. Y dice en el 14, y el Verbo fue hecho carne. Ese Dios precioso, hermoso, que está en los cielos y en todas partes, se hizo carne a través de la Virgen María. Amén. Para traer salvación al mundo de los pecados, y que así podamos venir a nuestro Salvador. Amén. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice el versículo 17, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Antes, en el Antiguo Testamento, el Señor Dios, que antes conocido era como Jehová, Él dio unos mandamientos, los cuales el pueblo del Señor no pudo cumplir por la rebeldía del corazón, por la necedad. El Señor tomaba la decisión de que si las personas, llegaba un momento en el que ya no toleraba tanto pecado, tanta rebeldía, el Señor lo que hacía era terminar con esas personas, las acababa, ¿sí? Muchas veces era abierta la tierra y se los tragaba la tierra y se iban directo al infierno. El Señor permitía que pasaran tantas cosas y eran exterminados. Y déjame decirte que a Dios le dolió tanto en su corazón haber acabado con tanta gente
que hayan muerto de esa manera, porque no era lo que Él deseaba para ellos. Ahora, en este tiempo, así como lo dice aquí la palabra del Señor, hoy en día, Dios nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Sí? A Él le ha placido darnos ese regalo tan grande que es su Hijo Jesucristo, para limpiarnos de nuestros pecados. Si tú sabes que en tu vida hay cosas que a Dios no le agrada, yo creo que es el momento ideal para que tú aceptes a Jesús en tu corazón, lo recibas como tu Salvador, y así el Señor te va a salvar de aquel infierno que fue creado desde un principio para aquellos que no obedecían al Señor, y es de donde el Señor nos quiere salvar a todos. El Señor quiere darnos salvación, darnos bendición aún aquí en vida, ayudarnos, mostrarnos su misericordia y su amor. Eso no quiere decir que no vamos a tener luchas o pruebas, al contrario, necesitamos estar cerca de Él precisamente para que cuando venga la lucha, la prueba, nada de esas cosas nos puedan mover de Él, y Él va a estar ahí para ayudarnos. Él se va a hacer presente, tú lo vas a ver, tú lo vas a sentir. Mientras más lo busques, va a llegar un momento en el que empieces a ver que tu vida va a cambiar para bien, que tu vida va a ser transformada. Te invito a hacer esta pequeña oración invitando a Jesús a que venga a tu vida. Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco, Señor, que te he fallado. Padre, ven a mi vida y transforma todo lo que hay alrededor de mí, Señor, para bien. Ven, Señor Jesús, permíteme conocerte, Padre, permíteme tener un encuentro personal contigo y conocer cada día más y más cómo tú eres, Señor, y que yo pueda ver tu poder y tu mano de misericordia sobre mí y sobre mi casa. En el nombre de Jesús. Amén.